Antes de votar, dijo Margaret Hayes, con voz firme, pero con las manos ligeramente temblorosas. Te mereces la verdad. He estado pasando tiempo con Jonathan Reed y su hija Lily. No porque sean una carga, sino porque me recordaron lo que se supone que representa esta empresa. Construir vidas, no destruirlas. Si preocuparme me costó este puesto, que así sea. La sala de juntas se quedó paralizada. Charles Whitmore se recostó en su silla, sonriendo con suficiencia, seguro de tenerla acorralada. Pero nadie esperaba que las palabras de Margaret resonaran como un reguero de pólvora por la empresa, sacudiendo los cimientos de todo lo que creían saber sobre ella. Esto no era solo una lucha por el poder. Fue un momento que definiría su legado para siempre. Quédense conmigo porque lo que sucede después de esta impactante confesión los llevará a un viaje de traición, redención y un final que podría cambiar su forma de ver el amor y el perdón. Margaret Hayes había construido un imperio de acero y estrategia. Como directora de Hayes Global Group, era temida en las salas de juntas y admirada en las revistas. Para los de afuera, era intocable en cada gesto, aguda y precisa en cada decisión. Pero bajo su impecable exterior se escondía un vacío consciente que nunca se permitió reconocer. Años de abrirse paso. Hasta la cima la habían dejado rodeada de riqueza, pero hambrienta de una conexión real. Era una lluviosa tarde de viernes en el centro de Seattle cuando el mundo cuidadosamente controlado de Margaret se quebró por primera vez. Acababa de salir de una reunión de alto riesgo donde había superado en maniobras a un grupo de inversores que subestimaron su crueldad. Con su chofer enfermo, hizo algo que no había hecho en años. Caminó sola por las calles mojadas. Fue entonces cuando vio a un hombre arrodillado en la acera, protegiendo a una niña pequeña de la llovizna con su propio abrigo. La niña tosió, con la cara pálida contra la luz de la calle, mientras el hombre, con los zapatos gastados y la camisa húmeda, susurraba algo para calmarla. Algo en ellos hizo que Margaret se detuviera. No era de las que se fijan en los desconocidos, pero la forma en que el hombre sostenía a la niña, como si todo su frágil mundo descansara en sus brazos, atrajo algo profundo de su pecho que ni siquiera sabía que seguía vivo. ¿Necesita ayuda? Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. El hombre levantó la vista, cansado pero orgulloso. No, estamos bien, dijo, aunque era evidente que no lo estaban. Su nombre, como sabría más tarde, era Jonathan Reed. La chica que lo agarraba de la manga era su hija, Lily. El instinto de Margaret le decía que siguiera caminando. Este no era su mundo, pero no se movió. Preguntó casi contra su voluntad. ¿A dónde vas? A casa, respondió Jonathan en voz baja. Al Capitolio. No está lejos. Margaret casi se burló. El Capitolio estaba lejos de su lujoso ático con vistas a Puget Sound. Era otro planeta. Pero algo en la frágil tos de Lily y la inquebrantable devoción de Jonathan atravesó la armadura que usaba a diario. Se ofreció a llevarlos, y aunque Jonathan dudó, la mirada cansada de su hija lo hizo asentir. Dentro de su elegante coche negro, el silencio era denso. Margaret intentó actuar indiferente, pero sus ojos no dejaban de mirar a la niña. Lily apoyó la cabeza en el hombro de su padre y susurró, «Papá, estamos a salvo ahora». Las palabras golpearon a Margaret como una cuchilla. «A salvo». Algo en la forma en que Lily lo dijo le hizo sentir una opresión en el pecho. Contrariamente a su naturaleza, preguntó, «¿Qué le pasó?». Jonathan se removió incómodo. «Ha estado enferma, pero sin seguro. Los hospitales no están precisamente dispuestos a ayudar». Su tono era tranquilo, pero en el fondo Margaret percibía la rabia silenciosa de un hombre que lucha contra un sistema demasiado grande para él. Cuando llegaron al destartalado complejo de apartamentos en Capitol Hill, Margaret vio la verdad de sus vidas. El edificio estaba agrietado.
El pasillo olía a madera húmeda, y su pequeño apartamento estaba tenuemente iluminado con muebles de segunda mano. La habitación de Lily era poco más que un colchón y una pila de libros. Jonathan se disculpó por el desorden como si la vergüenza estuviera cosida en su piel. Margaret debería haberse ido. Esto no era asunto suyo. Sin embargo, se encontró preguntándole si Lily había cenado. Y cuando Jonathan admitió que solo había sido una tostada, pidió comida a domicilio antes de que él pudiera discutir. Mientras veía cómo los ojos de Lily se iluminaban ante algo tan simple como una sopa caliente, Margaret sintió algo que no había sentido en años. Esa noche, no pudo dormir. Por primera vez, su mente no repasaba números ni contratos. Repasaba la voz de Lily, la tos frágil, la palabra a salvo. No entendía por qué le importaba. Ya casi no le importaba su propia familia. Había roto esos lazos hacía mucho tiempo. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la imagen de la silenciosa fuerza de Jonathan ni la súplica silenciosa de su hija. Al día siguiente, regresó. Jonathan, sorprendido de verla, le preguntó sin rodeos, ¿por qué estás aquí, Margaret? Una mujer que se había enfrentado a multimillonarios sin pestañear, se encontró con dificultades para encontrar las palabras. Porque no puedo dejar de pensar en ella, admitió. Jonathan apretó la mandíbula. No necesitamos compasión. Solo necesitamos un poco de compasión. Anse. Esa frase persistió. No era una exigencia de dinero. No era una súplica. Era la cruda verdad de un hombre decidido a mantenerse firme a pesar de las circunstancias. Margaret se dio cuenta de que no se trataba de caridad. Se trataba de dignidad. Durante las semanas siguientes, Margaret siguió apareciendo, a veces con víveres, a veces con medicinas, a veces solo con conversación. Poco a poco, los muros que Jonathan había construido alrededor de su orgullo comenzaron a resquebrajarse. Empezó a contarle sobre el accidente que se llevó a su esposa, sobre el trabajo que perdió cuando se quedó en casa para cuidar a Lily, sobre las noches que pasó hambre para que su hija pudiera comer. Cada palabra se grabó más profundamente en el alma de Margaret. Pero a medida que se acercaba más, también se inquietaba. Por primera vez, vivía dos vidas. La fría directora ejecutiva al mando de Ayes Global Group de día y la mujer sentada en un sofá desgastado en el Capitolio por la noche, leyendo cuentos para dormir a una niña que no era suya. Sabía que algo tendría que ceder. Pero no estaba preparada para la violenta colisión de esos dos mundos. La colisión comenzó con una sola llamada telefónica. Uno de los miembros de su junta directiva había contratado a un investigador privado, sospechoso de las recientes desapariciones de Margaret. Esa noche, mientras Margaret estaba sentada en el apartamento de Jonathan, con Lily dormida en sus brazos, su teléfono vibró. La voz al otro lado era fría y cortante. Margaret, sabemos a dónde has ido, y si los accionistas se enteran, lo perderás todo. Contuvo la respiración. Por primera vez en su carrera, Margaret Ayes sintió miedo real, no de perder dinero, sino de perder el frágil vínculo que apenas comenzaba a construir. Y afuera, a través de la ventana rota, no notó la figura que la observaba desde las sombras, cámara en mano. La llamada anónima la inquietó más de lo que quería admitir. Por primera vez en su meticulosa carrera, no tenía el control. Ya había sido amenazada antes por sus competidores, acorralada por rivales e incluso traicionada por sus propios asesores. Pero esto era diferente. No se trataba de contratos ni fusiones. Se trataba de su vida secreta, la que no podía dejar que nadie viera. Cuando miró a Lily, dormida en su regazo, con su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones frágiles, la advertencia del teléfono resonó en su mente. Si los accionistas se enteran, lo perderás todo. Margaret siempre había definido todo como su imperio. Ayes Global Group. Su reputación, su lugar en la mesa del poder. Pero en ese momento, se dio cuenta de que la definición había cambiado. La idea de perder la confianza de Lily
de no escuchar nunca su vocecita pedirle otro cuento antes de dormir, se sentía más insoportable que cualquier caída corporativa. Aún así, el miedo se aferró a ella. Por primera vez, Margaret Hayes, la mujer que nunca se inmutó en una habitación llena de lobos, se sintió acorralada. A la mañana siguiente, llegó al Hayes Global Skyscraper en el centro de Seattle, con su armadura habitual, un traje azul marino a medida, tacones que repiqueteaban como disparos en el vestíbulo de mármol, y una expresión tan fría, como para congelar una tormenta. Pero por dentro, estaba inquieta. Cada sonrisa de sus empleados, cada gesto de respeto, le recordaba lo que estaba en juego si su secreto salía a la luz. Entró en la sala de juntas, y allí estaban 12 hombres y mujeres que, en teoría, trabajaban para ella, pero que se volverían contra ella en cuanto percibieran debilidad. A la cabecera de la larga mesa de caoba se sentaba Charles Whitmore, su rival más antiguo en la junta. Su sonrisa era tenue, su mirada penetrante. Margaret, comenzó con suavidad. Hemos notado algunas irregularidades, desapariciones, ausencias nocturnas. Él, director ejecutivo de Hayes Global, no puede permitirse el lujo de parecer distraído. La mandíbula de Margaret se tensó. Mi concentración nunca ha flaqueado. La empresa está más fuerte que nunca. Pero, Charles se inclinó hacia adelante, con los dedos juntados. Y, sin embargo, la gente habla. Los rumores corren. No queremos que los accionistas piensen que su intrépido líder está emocionalmente comprometido. Era una advertencia disfrazada de cortesía. Margaret mantuvo la expresión impasible, pero por dentro, el pánico se apoderó de ella. Él lo sabía, o al menos lo sospechaba. Salió de la reunión, ilesa, superando a Charles con la precisión de un maestro de ajedrez. Pero al regresar a su oficina, su teléfono volvió a sonar. Esta vez no era anónimo. Era Jonathan Margaret. Su voz era tensa, urgente, la fiebre de Lily. Subió bruscamente. Está ardiendo y la clínica no la aceptará sin el pago completo. Por adelantado. Por primera vez en su carrera, Margaret canceló un día de reuniones sin dar explicaciones. En cuestión de minutos, estaba en su coche, corriendo por las calles empapadas de lluvia hacia el Capitolio. En cuanto entró en el pequeño apartamento de Jonathan, vio a Lily acurrucada en el sofá, su pequeño cuerpo temblando, sus mejillas enrojecidas por un calor peligroso. Jonathan levantó la vista, con el rostro marcado por la preocupación y el agotamiento. No sé qué más hacer, susurró. El instinto de Margaret fue inmediato. No vamos a perder ni un segundo más. La llevaré a Arborview. Margaret Jonathan se sobresaltó, pero la firmeza de su voz lo silenció. En la sala de urgencias, Margaret Hayes no entró como la intimidante directora ejecutiva. Entró como una mujer desesperada por proteger a una niña. Pagó el depósito sin pestañear, exigió los mejores médicos y permaneció junto a la cama de Lily mucho después de que Jonathan cerrara los ojos por el agotamiento. Horas después, cuando el pitido de la máquina se suavizó y la fiebre de Lily finalmente bajó, Margaret se encontró apartando un mechón de cabello húmedo de la frente de la niña. Lily se despertó medio despierta y susurró, «Gracias». Las dos palabras fueron frágiles, casi perdidas en el zumbido de los monitores, pero le atravesaron el pecho como un rayo. Ninguna victoria en la sala de juntas, ningún contrato multimillonario le había dado jamás esta sensación. Pero fuera del hospital, se avecinaban problemas. Un fotógrafo, avisado por alguien de su empresa, capturó la foto perfecta. Margaret Hayes, la implacable directora ejecutiva, sosteniendo la mano de una niña enferma con bata de hospital. La imagen corrió como la pólvora por blogs de chismes y foros financieros. Por la mañana, los titulares anunciaban a gritos la familia secreta del multimillonario director ejecutivo.
Cuando Margaret entró en su oficina al día siguiente, los rumores la siguieron como sombras. Charles Whitmore esperaba con el titular impreso pulcramente en la mesa de la sala de juntas. Se preocupó de explicar que su sonrisa era venenosa. No son mi familia, dijo Margaret con firmeza. Pero el daño ya estaba hecho. El relato se había difundido y ninguna negación podía borrar la imagen. A puerta cerrada, confrontó a Jonathan. Esto no puede continuar, dijo, con la voz quebrada de una forma que él nunca antes había oído. Si sigo viniendo, perderé todo lo que he construido. Mi puesto, mi empresa, apretó la mandíbula Jonathan. Entonces no vengas. Las palabras la hirieron más de lo esperado. No lo entiendes, dijo Margaret con voz casi suplicante. No puedo perder a Lily. No a ella. No ahora. La mirada de Jonathan se suavizó, pero su tono era firme. Es mi hija. No puedes seguir así, Margaret. O entras o sales. Por primera vez, la despiadada Margaret Hayes se enfrentó a una decisión que no podía negociar ni imponer. No se trataba de dinero ni de poder. Se trataba de amor, confianza y la frágil vida de una niña que ya había sufrido demasiado. La semana siguiente, la situación empeoró. Empezaron a llegar cartas anónimas a su oficina. Fotos borrosas de ella saliendo del apartamento de Jonathan, de ella llevando la compra a su edificio. Cada nota era el mismo: retrocede o nos aseguraremos de que todos sepan la verdad. No era solo chantaje. Era la guerra. Margaret estaba de pie junto a la ventana de su oficina una noche, contemplando las luces de Seattle, bañadas por la lluvia. Durante años, había gobernado esta ciudad con mano de hierro. Había sido más astuta, más hábil y duradera que todos. Pero ahora su corazón la había traicionado, y el precio de preocuparse se sentía insoportable. Y, sin embargo, no podía alejarse. No de Lily. No de la primera familia real que se había permitido sentir. Lo que Margaret no sabía era que alguien mucho más cercano de lo que imaginaba había orquestado el ataque. Alguien dentro de Hayes Global, alguien que quería su trono. Al cerrar los ojos esa noche, la tormenta que azotaba a Margaret Hayes comprendió algo aterrador. La verdadera batalla ya no era por su empresa. Era por su alma. Y la lucha apenas comenzaba. Margaret Hayes había construido toda su vida sobre el control de los numerosos resultados de los hombres y mujeres poderosos que una vez la subestimaron. Pero ahora estaba en la sala de juntas de Hayes Global, despojada de esa armadura. Las fotos filtradas, los rumores, los incesantes rumores se habían derrumbado. Y la votación para destituirla como directora ejecutiva ya estaba sobre la mesa. Charles Whitmore estaba sentado frente a ella, confiado, satisfecho, saboreando ya la victoria. Pero Margaret no estaba rota. Ya no. Había pasado noches en vela en el apartamento de Jonathan, abrazando a Lily durante sus fiebres, escuchando su suave respiración y comprendiendo que el poder no significaba nada si le costaba lo único que nunca había sabido conservar: el amor. Esa claridad le dio fuerzas. Antes de votar, dijo Margaret con firmeza, su voz resonando a través de las paredes de cristal de la sala de juntas. Te mereces la verdad. Sí, he estado pasando tiempo con Jonathan Reed y su hija Lily. No porque sean una carga, sino porque me recordaron de qué se trataba esta empresa: construir vidas, no destruirlas. En algún momento del camino, lo olvidé, pero no me disculparé por preocuparme. Si eso me costó este asiento, que así sea. La sala se sumió en un silencio atónito. Nada de discursos corporativos pulidos, nada de manipulación, solo honestidad pura. Charles sonrió con suficiencia, listo para atacar, pero subestimó algo: autenticidad. La noticia de su discurso se extendió más allá de los muros del rascacielos. Los empleados que antes la temían ahora la respetaban de una manera nueva. Los accionistas que habían estado dispuestos a dejarla de lado vieron una fuerza diferente. Al final de la reunión, la votación fue más reñida de lo que nadie esperaba.
Margaret perdió su cargo de directora ejecutiva, pero no perdió su dignidad. Caminó. Salió con la cabeza en alto, libre de las cadenas que ella misma había construido. Afuera del edificio, la lluvia había parado y Jonathan esperaba con Lily a su lado. La niña corrió hacia Margaret, con una risa más alegre que cualquier victoria. «¿Estás aquí?», exclamó Lily, rodeándola con sus pequeños brazos. Margaret se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Siempre estaré aquí». La mirada de Jonathan se suavizó al observarlos. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó. Margaret lo miró, con una leve sonrisa curvando sus labios. «Ahora dejo de vivir para las salas de juntas y empiezo a vivir para algo real». Las semanas siguientes no fueron fáciles. Margaret se enfrentó al escrutinio público, a los titulares interminables y al dolor de alejarse del imperio que había construido. Pero cada noche, cuando se sentaba en la modesta cocina de Jonathan, ayudando a Lily con sus libros para colorear, se sentía más ligera. Cada mañana, cuando acompañaba a Lily a la escuela y Jonathan le entregaba el café con una sonrisa, comprendía que no lo había perdido todo. Por fin había encontrado algo más valioso. Meses después, IS Global empezó a desmoronarse bajo el liderazgo imprudente de Charles Whitmore. Los acuerdos fracasaron, estallaron escándalos y la reputación de la empresa se debilitó. Los periodistas llamaban a la puerta de Margaret, rogando por su opinión. En lugar de ira o amargura, simplemente decía: «No tengo nada que añadir. He seguido adelante». Y por primera vez, lo decía en serio. Su nuevo capítulo no se trataba de rascacielos ni de luchas de poder. Se trataba de las mañanas de los sábados en el parque, de la risa de Lily resonando en el Capitolio, de cenas que terminaban con historias compartidas en lugar de una estrategia interminable. Margaret IS, la mujer que una vez fue temida por su crueldad, se había convertido en Margaret IS, la mujer admirada por su humanidad. Las cicatrices de su pasado no desaparecieron, pero se convirtieron en recordatorios. Recordatorios de que incluso el corazón más frío puede cambiar, de que incluso la persona más ambiciosa puede aprender que el amor vale más que el control. Una tarde, mientras el sol se ponía tras el horizonte de Seattle, Jonathan tomó la mano de Margaret. «Sabes que ya no tienes que seguir demostrándote», dijo en voz baja. Margaret lo miró con ojos brillantes. «No me estoy demostrando», respondió. «Solo estoy siendo finalmente yo misma». Y mientras Lily corría delante de ellas, persiguiendo luciérnagas en la luz tenue, Margaret supo que este era su verdadero legado. No la empresa, ni el imperio, sino el amor que tanto había luchado por resistir y que finalmente decidió abrazar. Así que, al final, la mujer que pensó que sería recordada por su fortuna y poder fue recordada por algo mucho mayor: su valentía para cambiar, su disposición a amar y su capacidad de elegir la humanidad por encima de la ambición. Esa fue su verdadera victoria. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Habrían hecho lo mismo si estuvieran en su lugar? Si esta historia les conmovió, comenten en el número 100 a continuación. Cuéntenos desde qué país lo están viendo. Y no olviden compartir este video para que más personas sientan la esperanza de este final.